Amén, gloria al Señor. Vamos a dar de comienzo, amén, la predicación. Poderoso Dios, le damos la gloria y la honra al Señor porque Dios hace como Él quiere. Poderoso Dios, le damos la gloria y la honra al Señor. Así rápidamente, vamos a buscar en nuestra Biblia, en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Gloria al Señor. Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Poderoso Dios. De tal manera, hermano, poderoso Dios. Gloria al Señor. Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8 dice su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificaba a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Gloria al Señor, amén. Poderoso Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar, hermanos, hablando bajo el tema. Toma, Stephanie. Gloria al Señor. Ten ánimo. Poderoso Dios. Hemos predicado esto, hermano, de diferentes formas, amén. En diferentes lugares donde hemos ido, gloria al Señor, en residenciales, en plaza, en cancha, en parque. Hemos estado predicando en diferentes lados donde el Señor nos manda. Allí vamos a seguir yendo. Amén. Y hoy, hermano, el tema es ten ánimo. Otras veces, hermano, hemos predicado bajo el tema esta misma, gloria al Señor, historia de este paralítico. Amén. Que es más fácil. Gloria al Señor. Hemos usado ese tema. Pero Dios hace como Él quiere. Y la Biblia dice que los que son dirigidos por el Espíritu, estos son los hijos de Dios, dice su palabra. Entonces vamos a hablar bajo el tema ten ánimo. En Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. La Biblia dice que entonces, gloria al Señor, es decir, esa expresión entonces, gloria al Señor, es como un comienzo, amén, de otra historia, de otro suceso, amén, que ha de acontecer. Entrando Jesús en la barca, es decir, Él estaba en un lugar, amén, habían acontecido, gloria al Señor, muchas cosas. De tal manera, hermanos, el Señor había hecho anteriormente muchas cosas, sanado enfermos, libertado endemoniados, había hecho tantas cosas, hermanos. Poderoso Dios, que si se escribe en libro, a ver, si se escribe un libro, no hay libro en la tierra donde se escriban tantas cosas que Jesús hizo, según el libro de Juan. Y eso yo personalmente, no teóricamente ni hipotéticamente lo creo. Lo creo porque es así. Dios hace tantas cosas que nosotros no sabemos, gloria al Señor, ni nos imaginamos cómo Él obra o cómo Él trabaja, porque, hermano, sus pensamientos, amén, y sus caminos, es decir, su propósito y su voluntad más grande que la de nosotros. Gloria al Señor. Y la Biblia dice, entrando Jesús en la barca, es decir, hermano, iba a entrar en la barca, ¿por qué? Porque iba a entrar ¿a dónde? En el mar. Dice, pasó al otro lado, gloria al Señor, y vino a su ciudad. Y la Biblia dice, hermano, que Jesús, amén, en su ciudad, Él no hizo muchos milagros, no porque Él no quiso hacerlo, sino la Biblia dice que no hizo muchos milagros porque había mucha
incredulidad. Gloria al Señor. Pero hermano, al decir que no hizo muchos milagros, es decir, él hizo milagros, pero la Biblia dice que él quería hacer más, pero había mucha incredulidad porque el profeta, amén, no es honrado en su propia tierra, ni entre sus propios familiares o su familia. Muchos dicen que aún los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Gloria al Señor. Pero el Dios, hermano, hace cambio. Gloria al Señor. Si cambió a Pedro, a Juan, que era conocido como el hijo del trueno, porque dicen que era aborrecido. Pedro era mandadito. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Bendito era el Señor. Pero hermano, de tal manera el Señor conoce toda personalidad de cada persona. Porque el Evangelio, hermano, la personalidad de cada persona. Gloria al Señor. Poderoso Dios, hermano. La personalidad de cada persona, gloria al Señor, hermano, es necesaria de uno a los otros, porque no puede chocar, porque Dios, si creó al ser humano, lo hizo imagen de su propio ser, de tal manera, por eso se estableció: ama a tu prójimo como a ti mismo, ayúdense unos a otros, dense la mano unos a otros. ¿Por qué? Porque es necesaria cada personalidad, porque Dios hace al ser humano con propósito. El ser humano puede nacer con enfermedades, hermano, de nacimiento. Puede, hermano, nacer con algún defecto de nacimiento. Puede nacer, gloria al Señor, con lo que sea. Paralítico, ciego, mudo, sordo, como sea. Hay un Dios todopoderoso que, hermano, la Biblia dice es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Es porque Dios seguramente y claramente y certeramente quiere y va a hacer un milagro en esa persona. Gloria al Señor, poderoso Dios. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama. Aquí, hermano, dice que sucedió, es decir, mientras él estaba, hermano, gloria al Señor, ministrando, poderoso Dios. Hermano, la Biblia dice que sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Ahí vemos, hermano, que cuando Cristo, hermano, donde estaba, gloria al Señor, que sucedió, es decir, aconteció ese evento de que 4 hombres, dice su palabra en Lucas, gloria al Señor, en Marcos, que habían 4 hombres, gloria al Señor, que traían a este hombre que estaba tendido sobre una camilla. Pero hermano, ahí vemos, hermano, un suceso bien importante. Si habían 4 hombres, 4 personas, poderoso Dios, es que nos deja entender y a saber algo, que estos hombres amaban a ese hombre, lo estimaban. Pero a lo mejor mi alma adora a Dios, no dice que era familia, no dice, hermano, si la había recogido de algún lugar o de la casa, de la calle, no dice si era mendigo, pero lo más importante, hermanos, que amaban a su prójimo. De tal manera, esos 4 hombres, a mí me dan a entender, poderoso Dios, hermano, que se turneaban, se ayudaban unos a otros, ayudaban, gloria al Señor, a ese paralítico. No lo dejaron solo, no lo dejaron, hermano, morirse. No, hermano, no lo abandonaron, sino que estuvieron, hermano, en todo tiempo con él. Y vamos a seguir algo más, hermano, gloria al Señor, hablar de algo más. Tendido sobre una cama, dice la Biblia que ellos no dice cuántos años él estaba, ni que lo había llevado, gloria al Señor, a la cama. Sea lo que sea una enfermedad de nacimiento, o un accidente, o gloria al Señor, alguna enfermedad, amén, a causa de los años, no lo dice. Pero vemos, hermano, que para Dios, para el poder de Dios, eso, hermano, no es imposible. Es posible para Dios. Dios todo lo hace nuevo. Gloria al Señor. Al ver a Jesús, la fe de ellos, al ver a Jesús, hermano, por eso la Biblia dice
que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Pero vemos que Jesús dice, al ver la fe de ellos, de esos hombres, no solamente, aquí no dice de los 4, a lo mejor los 5, hermanos, aún el paralítico, hermano, tenía fe. Por eso tenemos que orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque es necesario, hermano, porque 2 pueden más que 1, dice su palabra, porque si uno cae, el otro lo levanta. Y la Biblia dice, hermano, que si 2 trabajan juntos, reciben mejor paga. Es decir, reciben mejor recompensa. Aquí habían 4 y el paralítico 5. Vemos, hermanos, que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque oramos con fe, no dudando. No somos como las olas del mar, ondas del mar que van y vienen. No dudamos, creemos un Dios de poder que hace milagros por encima de toda debilidad, flaqueza, pasiones humanas, personalidades, aleluya, gloria al Señor, errores, amén, mi alma adora a Dios, de la medicina, amén, enfermedades de nacimiento. Para Dios no hay limitaciones. Job decía, he aquí los bordes de su camino, conocemos y cuál leve susurro hemos oído acerca de él. Nosotros, hermanos, si nosotros nos metemos con el Señor como el Señor nos manda, gloria al Señor, y no solamente, hermanos, oramos y vamos a la iglesia y estamos en esa rutina, porque eso lo puede hacer cualquiera. Eso nos convierte en religiosos, pero lo más importante es nuestra relación, hermano. Tenemos que pagar un precio, orar, clamar, humillando ante su presencia, buscar el conocimiento de su palabra. Hermano, los ministerios, los dones no nos salvan, pero son aditivos para el crecimiento y la fortaleza de nuestra fe y para el servicio mutuo de cada uno de nosotros, en comunidades, en familia, de cualquier cosa. De tal manera, hermanos, vemos que 2 pueden más que 1. Ellos, hermanos, se unieron. En la unidad está, ustedes saben, gloria al Señor, la fuerza, la victoria, la fortaleza. Gloria al Señor, porque detrás de cada victoria, gloria al Señor, está de frente la bendición. Detrás de cada victoria está de frente, gloria al Señor, tu milagro, tu sanidad. Detrás, gloria al Señor, de cada fe está, mi alma adora a Dios, tu prodigio, aleluya, lo que tú tanto esperaste durante muchos años. Poderoso Dios, al ver la fe de ellos. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos, si tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. ¡Aleluya! Porque nuestra relación es íntima, propia con Dios. Cada cual tiene que tener personalmente, individualmente, una relación con Dios. Y Dios por eso conoce nuestros corazones. No son los hombres. Porque la Biblia dice que los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, porque de él mana la vida. Y dice su palabra que viendo la fe de ellos dijo al paralítico, le dijo al que ellos, hermanos, llevaron con necesidad, le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero, hermano, le dijo al paralítico, ¿cuánto tiempo, hermano, hay gente que está clamando, hermano, por sanidad o un milagro, amén, por su vida, por su familia, o por esta persona, por la otra, gloria al Señor, y lleva clamando, y aleluya, y muchas veces, hermano, nos llega la flaqueza, las dudas, las debilidades, gloria al Señor. Amén, mi alma adora a Dios. El enemigo te susurra y te tira pensamientos de incredulidad como dardos conocidos, dice la Biblia, encendidos del maligno, y no conocemos cómo el enemigo trabaja, porque él es como el bombero, quiere apagar el fuego de tu fe para que no se active, para que no alcance ese milagro. Por eso tenemos que, dice la Biblia en el capítulo 6 del libro de Efesios, levantad el escudo de la fe
con que podáis pagar todos los dardos de fuego encendido del maligno. Los dardos encendidos de fuego del maligno son los pensamientos, todo aquello, amén, que afecte tu vida espiritual. Gloria al Señor, obras de carne, pensamiento. Gloria al Señor, palabras, aleluya, acciones. Gloria al Señor, te llegan a tu vida, porque Dios no te va a tentar, el enemigo sí te tienta. Pero Él usa la carne, los deseos pecaminosos de la carne. Para la Biblia dice, hermano, que el pecado, hermano, tiene poder, amén, para apagar tu fe, porque te separa, te aleja de Dios. El pecado tiene poder para engendrar más pecado. Es decir, hermano, te aleja cada vez más de Dios. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes, creyendo y clamando. Aleluya. Jesús mismo habló acerca de la enseñanza del juez injusto, cuando dijo en el mismo capítulo 1, en el versículo 1 de ese capítulo de Lucas, habló y dijo, hermano, que la oración es una necesidad. Habló acerca de la necesidad de orar sin desmayar. Nuestra oración, amén, nuestra fe tiene que ser constante y firme, en perseverancia en todo tiempo. Y entonces, aleluya, usted va a recibir ese milagro. Pero no se puede detener, porque el día que usted se detenga, aleluya, ese momento era el momento del milagro, y el enemigo lo sabía, y usted se detuvo. Y la Biblia dice, hermano, le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo usted le va a decir a un paralítico, ten ánimo? ¿Qué ánimo humanamente va a coger un paralítico? Porque es lo que quiere, la sanidad de su cuerpo. Pero el Señor le dijo, ten ánimo. Es decir, hermano, le estaba diciendo, mantente firme, sigue creyendo. Porque el momento, amén, al momento de Dios tú vas a recibir ese milagro. Pero a lo mejor él no se imaginaba, gloria al Señor, que iba a recibir ese milagro, amén, más adelante. Pero el Señor le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y vemos, amén, amén, vemos a Dios por medio de Cristo Jesús como Padre. Aleluya, la Biblia dice que Dios corrige, amén, para nuestro verdadero provecho, para que seamos llamados hijos legítimos. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué era más fácil, hermano, recibir esa persona? Amén, un milagro, que sus pecados fueran perdonados. Más adelante, a lo mejor, hermano, ese hombre podía en ese momento recibir un milagro. Pero más adelante, hermano, se iba a morir y se perdía sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Entonces, ¿quién lo iba a salvar? Gloria al Señor. ¿Quién le iba a hacer ese milagro poderoso? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente son incrédulas. Cuando hay hombres, la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque son locuras, no las puede entender, porque esto se discierne espiritualmente. No lo podemos entender si andamos la carne. Aún gente, hermano, que le sirva al Señor, hermano, no pagan el precio y llevan años clamando y nunca han recibido un milagro. ¿Por qué? Porque nos ha mantenido firmes. Duda. La Biblia dice, hermano, que el que duda es como las ondas del mar que van y vienen. La Biblia dice, hermano, que el que piense tal cosa no recibirá cosa alguna al Señor. No podemos dudar. ¿Por qué? Porque la duda, incredulidad te lleva, y la duda es pecado, el pecado también, la incredulidad es pecado. Te separa a creer a Dios, te separa, amén, y te bloquea, amén, para que tú no recibas un milagro, aleluya, o sea contestada cualquier cosa en bienestar de tu vida, no solamente espiritual, sino también físicamente. Por eso hay que creerle, porque hermano, si nosotros miramos al cielo, lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, pero fue con la misma palabra que hoy Chelo está predicando, que la Biblia dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, hermano, con esta palabra fueron creados los cielos y la tierra. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Es decir, hermano, porque lo que se conoce de Dios, Dios nos ha hecho conocer de una forma o de otra.
Somos seres humanos. Tenemos 5 sentidos. No somos como los animales ni como las aves del cielo. Gloria al Señor, sino que tenemos razonamiento. Tenemos inteligencia. Tenemos, hermano, gloria al Señor. Aleluya, todo. Amén, para ver que verdaderamente Dios existe. Y no solamente existe, Él está firme y Él es vivo. Y Él está vivo y Dios es un Dios de vivo. Dios no es un Dios de muerto. Pero la Biblia dice que para Él todos viven. Pero usted sabe quiénes, los que murieron con fe, esperando la promesa de resurrección. Así lo dice la Biblia. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Gloria al Señor. Poderoso Espíritu de Dios. Y dice la Biblia, hermano, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahí vemos que Jesús conoce los corazones del ser humano. Dios conoce el corazón, si la persona es buena o no es buena. Dios conoce la intención de cada pensamiento. Dios conoce la intención de cada palabra. Dios conoce la intención, hermano, gloria al Señor, de cada hermano, gloria al Señor, de todo, del corazón de los hombres. Dios conoce. Por eso la Biblia dice que su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada o los filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, diciendo los pensamientos, y conoce la intención del corazón. Su palabra nos desnuda. Su palabra, hermano, nos descubre. Su palabra nos muestra quiénes somos. Su palabra nos toca toda la fibra. De tal manera, gloria al Señor, que conoce. La Biblia dice que todo está desnudo y abierto ante los ojos de aquel que tenemos que rendir cuenta. Somos cartas abiertas también. La Biblia dice, Dios nos lee diariamente, pero la Biblia dice que también los hombres. Por eso, hermano, si uno está en Cristo, nueva criatura es. El que no crea que Dios cambia a uno, pues que no lo crea. A mí no me interesa, gloria al Señor, pero hermano, por su fruto se conoce el árbol. Pero Dios sí hace milagros. Dios sí transforma y restaura al ser humano. Gloria al Señor. Por eso, hermano, Dios conoce los corazones. Dice la Biblia, más engañoso, más que todas las cosas, el corazón. Porque del corazón, hermano, mana la vida, pero salen los malos pensamientos. Si tu corazón es bueno, van a salir pensamientos buenos porque tienes a Cristo. Pero si tu corazón es malo, gloria al Señor, van a salir pensamientos malos porque no tienes a Cristo. Así lo dice la Biblia. Pero, hermano, la Biblia dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El árbol se conoce por su fruto. ¿Por qué? Porque el fruto muestra si el árbol está bien cultivado. De tal manera, hermano, que Dios conocía los corazones de esos escribas, de esos fariseos, de esa gente legalista que se creían más justos que los demás y eran más pecadores que los otros. Gloria al Señor. Porque así lo dice. Y Jesús le dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Cómo ustedes se atreven, gloria al Señor, a pensar así? Ellos, hermanos, eran los que profesaban la ley, pero se olvidaban de la justicia, del amor, amén, y de la misericordia de la ley, que era lo más importante, porque hablaba la ley y los profetas hablaban de Cristo, testificaban de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? ¿Qué era más fácil? Era más fácil, hermano, que él asegurara su alma, que fueran perdonados sus pecados, amén, y que no muriera, y que, gloria al Señor, y que si moría, amén, paralítico, gloria, es sano, mejor dicho, gloria al Señor, si los pecados perdonados, se moría, se perdía y se iba para el infierno. Así de fácil es. No hay otra palabra, se perdía. Pero el Señor aseguró su alma como quiere asegurar la tuya. Él quiere perdonar tus pecados, Él quiere restaurarte, Él quiere levantarte, sanarte, hacerte nueva criatura. Él lo quiere hacer.
Muchas veces pedimos milagros, pero Dios conoce tu corazón. Primero es necesario que tu vida, amén, sea entregada, tu alma a los pies del Señor, que te humille, que perdone, que el Señor quiere perdonarte, levantarte. Tú tienes que humillarte, tú tienes que pedirle perdón a Dios. Y entonces, si es la voluntad de Dios, te va a hacer un milagro, pero Dios te conoce. ¿Por qué es que es más fácil decir los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Era necesario que recibiera perdón de pecado. Como el ladrón que estaba siendo crucificado juntamente con Jesús. Él reconoció, el Señor lo perdonó y dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Él estaba ahí a última hora, le fueron perdonados sus pecados. Él estaba siendo crucificado, gloria al Señor, por un crimen, por un delito. Amén, que ante los hombres sí, pero Dios lo perdonó y él murió y se fue para el cielo. Por eso no podemos juzgar a nadie, porque el que salva es Dios, no somos nosotros. Y Dios hace como él quiere. El versículo 6 dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Ahí vemos cómo él hizo su obra de redención. Todavía la sangre de Cristo no se había derramado en la cruz del Calvario, pero la Biblia dice que él tenía poder para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque era Dios mismo. Y él le empujó, le salió del corazón, de su boca. Amén, ese perdón a ese hombre. Poderoso Dios. Dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Le dijo, mira, ¿tú sabes qué? Ya yo te perdoné. Ahora te hice un milagro. Ahora coge la cama, la camilla, lo que tú traías y vete. Llévatela contigo. Y a ver, sigue caminando y testifícale, que la gente te vea. Mira, ese no era el paralítico. Gloria al Señor. Verdaderamente, el Señor lo mandó a darle testimonio. Que usara eso como testimonio. ¿Por qué? Para que la gente viera de que Cristo no solamente, hermano, podía hacer milagros, sino también que tenía poder para perdonar pecados. Pero el Señor le plació en su corazón se perdonarlo y después hacer un milagro. ¿Para qué? Para traernos hoy día una enseñanza, porque su palabra dice que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Ahí vemos, hermano, el poder de redención de Dios. El Señor prefirió perdonarlo, gloria al Señor, y después hacer el milagro, porque Dios conoce nuestros corazones. Y dijo, levántate, toma tu cama. No solamente le hizo un milagro rapidito, porque Dios lo hace como Él quiere. Él lo hace como Él quiere. Aunque se levanten los escribas, los fariseos, como en ese tiempo, el Señor hizo un milagro. En este tiempo Él no ha cambiado, es Él el mismo ayer y siempre. Si no usaba mascarilla, si no usaba hand sanitizer, si no usaba guantecitos, amén, para tocar y sanar a los leprosos, a los de cólera, a toda enfermedad terminal, contagiosa, ¿cuánto más en estos tiempos? Que la Biblia dice, hermano, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echaremos fuera demonios, tocaremos manos sobre enfermos y sanarán, hablaremos nuevas lenguas, comemos, beberemos cosas mortíferas y no les hará daño, como dice su palabra. Gloria al Señor en el capítulo 2 de Hebreos, que Él testificaba juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento de Espíritu Santo según su voluntad. Porque la Biblia dice cosas que los ángeles harán mirar. Ellos estaban viendo como Felipe, que le dijo, Señor, muéstralo al Padre. El Señor le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Señor le estaba diciendo, pero tú no has visto que yo sano los ciegos, le doy vista a los ciegos, los mudos hablan, los endemoniados son libres. Dios sigue haciendo milagros. Tú estás viendo al Padre hace tiempo. Gloria a Dios. Ahí vemos el amor de Dios. Ahí vemos la compasión de Dios. Ahí vemos la gloria de Dios. Gloria al Señor. Ahí vemos al Dios Padre obrando, porque Jesucristo era el espejo sin mancha de las actividades de Dios. Gloria a Dios. Entonces, Él se levantó y se fue a su casa. Es decir, hermano, Él se movió en fe, tomó acción.
Él no solamente, hermano, amén, hizo una apreciación en su mente como la mujer del flujo de sangre. Si tan solo tocare su manto, quedaré sana de ese azote, de esta enfermedad. Lo había gastado toda esa mujer. Hermano, la mujer había vendido propiedades, se había quedado sin dinero, no tenía nada, no tenía clase de ayuda, no tenía planes médicos. Gloria al Señor, hablando así, no tenía ningún recurso ya, estaba desahuciada, estaba por morirse. Hermano, en la enfermedad de la mujer del flujo de sangre, la Biblia dice que era llamada, gloria al Señor, enfermedad del flujo de sangre, pero en los tiempos antiguos se conocía como disentería. Disentería era una enfermedad que en su etapa avanzada podría los intestinos. Hermano, estaba desahuciada por los médicos, ya no había fe ni esperanza, amén, para la medicina, no había, hermano, esperanza. Ella estaba esperando que para morirse. Pero ella hizo una apreciación en su mente, lo creyó, planificó y se le sumó rápidamente, no importando la multitud que rodeaba a Cristo. Ella actuó en fe como hizo este hombre. Entonces él se levantó y se fue a su casa para darle testimonio a los suyos. Gloria a Dios. Y la gente, dice la Biblia, porque aquí lo dice la Biblia, hermano. Mira cómo él fue a darle testimonio. Y la gente al verlo se maravilló, porque conocían de que era paralítico. A lo mejor, hermano, como no dice si era por alguna enfermedad, amén, que había caído paralítico, algún accidente de nacimiento. Pero la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, le daban gloria a Dios. Porque ese hombre que era paralítico había recibido un milagro creativo de parte de Dios. Dice, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ahí vemos que el Señor le dijo, como le dijo, hermano, los 70, nos dice a nosotros, pueblo, iglesia de Cristo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre enfermos y sanarán. Ahí vemos, hermano, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variaciones. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios. Él sigue siendo el mismo Dios santo. Él sigue siendo el mismo Dios que la Biblia dice que el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, Dios conoce a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice su palabra.